es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora voy a invitar que nos pongamos en pie nuevamente, hermanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia, vayas al libro de Isaías. Isaías capítulo 66. Vamos a dar lectura ahí, versículo del 1 al 3. Pues te doy gracias, Padre, y te pido que bendigas la iglesia. Bendice a nuestro hermano, bendice tu palabra que vamos a llevar en este momento en meditación al corazón de todos los que se han apersonado y se han acercado para poder ser instruidos. Pues aquí hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías capítulo 66, versículo 1. Lo leemos todos, nos dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un perro. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esas palabras del profeta Isaías, manifestándola al pueblo conforme a las revelaciones que tú habías puesto en su corazón. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, pedimos que tú manifiestes las revelaciones de lo que tú quieres que conozcamos, que podamos decir y que podamos llevar en bendición de cada uno de los que en este lugar se han acercado para ser instruidos. Pues aquí hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Hoy tenemos la oportunidad de poder meditar en la palabra de Dios. El Señor nos ha dado este momento tan precioso, tan celestial, un momento en el cual nos permite que cada uno de nosotros aquí sentados podamos ver el contexto de esta mañana, la cual habla conforme al libro de Isaías. Pues el libro de Isaías estaba mostrando prácticamente el juicio de Jehová hacia la futura prosperidad de Sión. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos prosperar. Dios quiere ver que cada uno de nosotros podamos salir adelante. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pues el sermón yo le he titulado Juicio y Esperanza. ¿Por qué juicio? Porque la palabra de Dios es clara en el contexto cuando nos dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué es lo que estaba expresando el profeta Isaías? Él estaba manifestando claramente. ¿Qué significa trono, hermanos? Pues tuve la oportunidad de poder buscar y revisar y me di cuenta que trono nos está mostrando que es un sillón soberano. ¿Qué significa? Que cuando la palabra de Dios está manifestando, como nos dice, que el cielo es trono, está mostrando que Él está sentado en los cielos. Y usted se puede dar cuenta que posteriormente a la muerte de Jesús, cuando Él vino a la tierra nuevamente, hizo todo lo que tenía que hacer y partió, dice la palabra que se había ido a estar a la derecha de Dios. Se había ido a sentar a ese lugar del trono de Dios. Pero la palabra también nos manifiesta algo muy importante. Y esta palabra que nos dice que la tierra es estrado de mis pies, nos enseña que la palabra estrado significa un lugar de honor, una plataforma. Y eso nos está enseñando a nosotros que podamos darnos cuenta. Si no entendemos por plataforma, no podemos ver que es una tarima de tribunal. ¿Qué significa? Donde se va a realizar un juicio, donde se va a llevar a cabo una sentencia. En inglés lo llaman witness stand, donde se paran, donde van a estar todo aquel que será juzgado. Y cuando el Señor está manifestando con este contexto, lo está enseñando claramente que Él está viendo y buscando todo lo que hay conforme a la tierra.
los cielos. Por tanto, esta palabra de Dios, con toda claridad que manifiesta, Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Ya sabemos lo que significa trono. Hoy lo podemos enfocar, más nos cuenta más adelante: y la tierra está estrado de mis pies, donde está la casa que me habréis de edificar. ¿Qué significa? Que en todo momento el Señor está, díganle al que está así, te tengo en la mira. Nos tiene a todos y cada uno de nosotros en la mira. Él es paciente. ¿Cuántos dicen amén? Él no tiene apuro. El apuro más bien sería de nosotros. Pero cuando esta palabra que el profeta estaba manifestando a esa tierra de Sión, a la tierra de Israel, le estaba mostrando que todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos tiene una consecuencia ante los ojos de Dios. ¿Se han dado cuenta que cuando han ido cuando hay una corte, no sé si así es que se le llama, un juzgado, que van a sentenciar a alguien, no se han dado cuenta que hay una secretaria? Ella está escribiendo todo y cada una de las cosas que se están mencionando, tanto como del juez, como del acusador, o el defensor, o el que está siendo enjuiciado. Ella lo lleva todo. ¿Será que así es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar cuando nos dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies? ¿Qué significa? Que Él está pendiente. Está viendo nuestras actitudes, está viendo nuestras acciones, está viendo cómo cada uno de nosotros nos desempeñamos, nos desarrollamos, cómo cada uno de nosotros somos con los demás. Él está pendiente del momento desde que tú naciste hasta el día en que te moriste. Significa que ¿quién será la secretaria de Jehová Dios? No lo sé. Significa que tiene todo escrito, al igual que un juicio. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que no se le va a pasar nada. El libro de Isaías, aparece con 66 libros, al igual que la Biblia, 66 capítulos. Y podemos ver que este libro, en sus primeros 39 capítulos, muestra la ira de Dios, muestra el enojo de Dios, muestra la molestia de Dios, muestra cómo Jehová Dios se había indignado conforme a su pueblo, de ver las actitudes. De la misma manera también muestra todos esos momentos difíciles, la cual el pueblo, apartándose de un Dios verdadero, acercándose a ídolos, acercándose a malos caminos. Pero Dios dijo: bueno, no voy a contender contra el hombre, que a la verdad Él es carne. ¿Qué significa? ¿Cuál es el destino de la carne? ¿Quién me dice? Una vez muerta, ¿qué sucede? Se pudre. Entonces, Él no es carne, es esencia, es espíritu, es divino, es poderoso, es creador, es hacedor, es restaurador, es levantador, es sanador, es proveedor, y es todo lo que usted está pensando. ¿Por qué? Porque Él es el que creó, conforme la palabra de Dios nos dice, los cielos y la tierra. ¿Qué más podría hacer Él para nosotros si Él lo es todo en nuestra vida? Y estas palabras del profeta nos muestran esa claridad de lo que Él quería que entendiéramos. Más dice más adelante: donde está la casa que me habréis de edificar y donde el lugar de mi reposo. ¿Qué nos está enseñando eso? Nos está ejemplificando ese lugar en el cielo, donde está la casa que me habréis de edificar. Y el lugar de reposo nos enseña que es ese estrado, la tierra donde Él está observando, está pendiente de cada una de las cosas. Mas la palabra en su contexto dice: mi mano hizo todo o todas las cosas que nosotros tenemos la capacidad de poder ver, de poder tocar, de poder usar, de poder hacer conforme nuestra voluntad. Y esta palabra de Dios, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Que Él ha creado todos los cielos y la tierra. Ha creado el trono, ha creado el estrado, un lugar donde
descansar. De la misma manera, cuando nos dice que mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Todo fue hecho ¿por quién? Por Él. Hermanos, Él hizo los cielos. Hasta ahora, el hombre sabe cuántos kilómetros tiene el mundo alrededor, pero no sabe cuánto es la distancia entre la Tierra hacia el universo. Y si Él lo hizo todo, Él sabe en qué lugar del universo está, sabe en qué parte de la Tierra está. Y como podemos ver que Él es omnisciente, que está en todas partes, ¿qué tan grande será? Sí, le quiero manifestar este pensamiento. Nosotros con nuestros ojos podemos observar y tenemos la facultad de ver hasta cierta distancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Será que Dios ve mucho más que eso? Tenemos la facultad de poder desplazarnos y movernos a diferentes lugares. ¿Será que Él no tiene ni necesidad de moverse porque todo lo tiene a la mano? ¿Qué es lo que sucede en nuestros hogares? Yo le quiero manifestar este símil o para que usted pueda empezar a pensar. Todos tienen un lugar donde habitan. Amén. Usted tiene la cocina en un lado, tiene el dormitorio en otro, tiene la sala en otro, y usted en su capacidad sabe dónde está cada una de las cosas en cada uno de estos lugares. ¿Por qué? Porque así lo ha acondicionado usted. Si yo llego a su casa, yo no puedo saber dónde usted tiene la sal. Yo sé que está en la cocina, pero ¿dónde? Usted sabe exactamente. Y así es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, que mi mano hizo todas estas cosas. Toque la silla donde está sentado. La mano del Todopoderoso lo ha hecho. Toque a dos personas y dígale: la mano de Jehová Dios Todopoderoso te ha creado. Todo lo que está a nuestro alrededor, lo visible y lo invisible, lo ha creado nuestro Padre Celestial. Todo. Y nosotros nos damos cuenta que la Biblia es un contexto de veracidad, certeza. ¿Por qué? Porque según manifiesta en la antigüedad que 40 hombres hábiles la escribieron, pero después aparece la Septuaginta que manifiesta que son 70 hombres. Algunos dicen 71 hombres. ¿Por qué? Porque manifiestan la cantidad de hombres que se tomó por más de 1500 años. El poder manifestar cada contexto de los acontecimientos divinos de Dios. ¿Y en cuánto tiempo nos enseñan a leer la Biblia? Hay quienes la leen en un año y hay quienes la leen en un poquito menos. Pero a estos hombres les tomó más de 1500 años escribir todo lo que nosotros tenemos la oportunidad de poder hoy manifestar a través de la revelación de Dios. Y podemos darnos cuenta que su mano hizo todas estas cosas. Yo quiero que usted se toque y diga: soy creado por Dios y para Dios. Hermanos, nos vamos dando cuenta cómo el profeta estaba primeramente enfocando situaciones de vida, pero situaciones del Todopoderoso, manifestando su poder, manifestando quién es el dueño de todo lo que hay y de todo lo que conocemos y de todo lo que somos, porque también es nuestro dueño. Y el profeta estaba mostrándole a esa nación, ese pueblo de Dios, esos queridos y amados del Señor, le estaba enseñando a cada uno de ellos la importancia de entender. Me gustaría que usted se fuera. Mateo, busque Mateo 5, 34, un poquito adelante donde estamos. Cuando lo tenga me da un amén. 5:34. Amén. ¿Qué nos dice esa palabra? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono
de Dios. ¿Por qué no debemos de orar por el cielo, hermano? Es el sillón soberano. Es el lugar donde Él está sentado y viendo las injusticias de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué dice la palabra? Busque Mateo, ahí mismo Mateo 5:35. Nos dice, ni por la tierra, porque es el estrado de ¿qué? De sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad de ¿quién? Del gran rey, la ciudad de Cristo. Son tres cosas por las cuales no debemos de jurar. Porque nos damos cuenta de que Él, desde su trono, nos está viendo. Desde el estrado nos está buscando. Y tiene como juez a su Hijo Jesucristo. Por eso pone la tierra de Jerusalén, la ciudad santa. La palabra de Dios, en el contexto, nos quiere llevar a cada uno de nosotros que podamos entender claramente. Busque Isaías 40:26. Váyase un poquito atrás de donde estábamos. Si no tiene, me da un amén. Gloria a Dios. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Eso es lo que hace el Señor. Tiene dominio de todas las cosas. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando le dijo a los discípulos, vayan adelante que yo los alcance? ¿Qué fue lo que sucedió? Se desató una tormenta y los discípulos pensaban que se anegaban y va viendo Pedro que alguien viene. ¡Hey, miren que viene caminando! ¡Ahí viene caminando! Si es el Señor Jesús, si eres tú, a que venga a ti. ¿Qué? En medio de la tormenta, caminando sobre el mar, hundiéndose la barca, y él acostado, dormido. ¿Y qué fue lo que hizo? Solo hablarle. ¿Por qué? Porque así es su poder, así es su dominio. ¿Alguien ha tenido algún perro en la casa? Mire, usted le dice al perro, siéntese. ¿Qué hace el perro? A veces ni caso le hace a usted. Pero cuando usted lo entrena, ¿qué sucede? Usted le dice, siéntese, y el perro se sienta. Yo tengo una perrita ahí. Yo le digo, sí, y se sienta. Le digo, give me your hand. Y levanta la pata, mire, y me la da. Y quiero probar a ver si me está entendiendo. Give me a hug, que me dé un abrazo. Y se levanta y me pone las grandes manos, porque es como de mi tamaño, más o menos, un Rottweiler. Y la gente se queda admirando. Pero no solo a un perro le he enseñado. ¿Cuántos han tenido gallos? Tenía un gallo. Y ese gallo lo andaba y sin cadena, más obediente que muchos perros de los que usted tiene. Yo se lo llamaba. Y ahí venía. Ahí venía el gallo. Cruzábamos hasta el parque. Y la gente quería saber qué es lo que le había hecho para que me siguiera. Solo enseñarle. Había una cucaracha, yo no tenía ni que buscar ni matabucas, ni zapatos, ni nada. Y el gallo, miren, y 2 veces cuando la veía, qué delicadeza decía. ¿Qué es lo que yo quiero enseñarles? Si nosotros somos capaces de enseñar a los animales, ¿por qué no hemos sido capaces de entender que Él es el Dios Todopoderoso? ¿Por qué no hemos sido capaces de poder entender que la muerte de Cristo era para nuestra salvación? ¿Por qué no hemos sido capaces de entender que cada vez se acerca a alguien a enseñarte sobre la palabra de Dios, sobre la salvación de Jesús? Ay, no tengo tiempo. ¿Será que los animales están mejor que nosotros? Y no tardamos en hablar de los animales. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo enseña. Y aquí usted está viendo esa claridad, como el Señor cuando está mostrando que mi mano hizo todas estas cosas. ¿Qué cosas? Hizo el agua, hizo el hombre, hizo el mundo, hizo lo que usted come. Todo lo ha
creado él. Más dice un poco más adelante, y estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre. Diga, me está viendo a mí. Eso me da a mí gozo. ¿Saben por qué? Porque Él tiene esperanza en los pobres. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios no se llama el dinero, se llama Jesucristo, hermanos. Él es nuestro restaurador, Él es nuestro planificador, Él es quien nos sustenta. Amén. Y la palabra es clara. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y nos damos cuenta en la bienaventuranza, el Señor lo manifiesta. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán. Hay herencia, hay palabra para usted, hay promesa para usted. ¿Y por qué está preocupado que quiere ser rico? ¿Y cuál es la gana de tener tanto dinero, pues? Vaya, si es para regalarme, empiezan a traerlo aquí a la iglesia. Al rato compramos toda la cuadra y tenemos parqueo, y si usted no tiene carro, la mandamos a traer, aunque sea en bicicleta o patineta, que ahí se venga la hermana ahí. ¿Sí? Si es que la palabra de Dios es la que hace la diferencia en la vida de todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando la palabra lo manifiesta el profeta y les dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. ¿Qué significa? La palabra puede causar algo en nosotros, puede cambiar nuestro pensamiento, puede cambiar nuestro destino, y es lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque conocemos hoy, conoceréis la verdad, es lo que quiere la palabra que usted entienda, que conocerá todo aquello que muchos años fueron ocultos al hombre. El año, parece que fue 1591, el 31 de octubre, un hombre llamado Martín Lutero clava en las paredes de la Iglesia Católica 95 tesis, cosa que eran ocultas a la humanidad. ¿Qué quiero que usted entienda? ¿Por cuántos años fue usted a ese tipo de iglesia? Y a usted le daban lo que conoce usted como el misal. ¿Qué es el misal? Si la palabra de Dios no habla de misal, la palabra de Dios habla de la Biblia, habla del libro, de la palabra de Dios, las escrituras. Y esta palabra es la que Él te ha hecho libre, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy tú tienes la facultad y tienes la libertad de poder andar con ella por todos lados. ¿Alguien se acuerda cuando empezó a ser cristiano, a traer la Biblia? ¿Se acuerda cómo lo andaba? Yo me acuerdo que hasta en una bolsa del súper la andaba, porque yo no estaba convencido de lo que era. Yo la andaba en una bolsa y cuando me preguntaban, mira, ¿qué anda ahí? Carteando un libro. ¿Y qué libro es? Déjame ver. No, me mira este hijo en la altar que anda, que la Biblia anda, dice. Y eso era lo que me apenaba, que me estuvieran vacilando. Y la andaba así. ¿Y por qué la anda ahí? Me preguntaban ya otros cristianos, que ya eran mucho maduros. Yo no, yo estaba apenita. Si apenas era una florcita colgando ahí. ¿Y qué les decía? No, hombre, es que la meto en la bolsa porque si llueve no se me moja. Y era pleno verano, hermano, como ahora. Que lluvia va, pero yo siempre he tenido la idea de que en cualquier momento puede llover. ¿Cree que me creía? Al igual que usted no me creía. Pero la palabra de Dios en el contexto nos da y nos lleva a una enseñanza. Pero miraré a que. ¿De dónde nos está mirando? ¿De dónde nos está mirando, hermano? Diga. Desde su estrado. Desde su sillón. ¿Han visto el sillón de los jueces? Miren, si eso es cómodo, hermano. No, hombre, si ellos cuando se sientan,
Parecen César ahí sentado, hasta agarra un pose del lado así, para que venga el siguiente acusado. Mire, si es comodísimo, pero ¿sabe lo que se va a dictar de ahí? Es duro, porque ahí depende si eres libre o no. De ahí depende si eres culpable o no. Y usted lo ve, los grandes jueces, ellos tienen la última palabra. ¿Cuántos se le va a dar de sentencia? Le dice el jurado. ¿Y el jurado cuántos son? 12. Ellos pasan el papelito con la sentencia. El juez viene y lo lee. El secretario, ni él lo lee, mire, se lo lee el secretario la sentencia suya. Viene el secretario y agarra y lee. La hermana y el hermano fulano de tal han sido hallados. ¿Usted qué dice, hermano? Y usted no es juez, mire, ya lo condenó, pero como usted lo dice, lo digo yo, culpable. Y son sentenciados a ¿cuánto? Cadena perpetua sin condición de libertad provisional. ¿Y qué sucede? Empiezan a gritar y a llorar la familia, los demás felices. Pero eso lo va a hacer Jesucristo, hermano. Mas la palabra nos dice en el versículo 3, váyase allá el libro de Isaías, el que sacrifica, dígalo conmigo, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Mas la palabra dice, el que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. ¿Qué es lo que nos quiere dar este mensaje? La palabra nos está ilustrando, nos está enseñando con toda claridad que Dios detesta los sacrificios de los malvados. ¿Por qué? Porque había tanta gente que tenía. Por eso usted se da cuenta, para que podamos hacer un entendimiento del Nuevo Testamento, que aparece con la palabra hipócritas, como lo declaró Jesús a cada uno de aquellos que usaban una situación religiosa para hacerla ver diferente a lo que en realidad eran ellos. Y estos sacrificios que se hacían en la antigüedad, recordemos que se sacrificaban becerros, se sacrificaban ovejas, se sacrificaban una infinidad de animales. ¿Para qué? Para expiar los pecados. ¿Qué significa? Para perdón de los pecados. Pero no toda la gente sacrificaba lo mismo. Pero había gente, como nosotros nos hemos dado cuenta, que entre todo grupo siempre hay un grupo de oposición y uno que está de acuerdo y otro que están en medio. Pues este grupo que no estaba de acuerdo eran los que hacían estos grandes sacrificios. Cuando la palabra dice, el que sacrifica buey es como que matase a un hombre. Era por aquellos hipócritas, aquellas personas que lo hacían solo por mostrar y porque tenían cómo hacerlo, no era porque lo sentían. Dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. También el actuar en nuestra oración viene por la fe en cada uno de nosotros. No es otra cosa. Y esta palabra con toda claridad nos manifiesta que el que sacrifica buey es como que matase a un hombre. Que le estaba enseñando a todos estos malvados, todos estos hipócritas, todos estos pudientes que tenían el dinero. ¿Por qué? Porque ellos podían sacrificar el animal que quisieran, pero no tenían esa fe. No lo hacían porque ellos sabían que a través de eso eran perdonados o eran ubicados en una situación más diferente. No, ellos lo hacían porque querían demostrarle a los demás, querían dar una enseñanza y querían
hacerse ver que están en un punto mucho más alto de muchos otros de la sociedad. Es por eso que el profeta manifiesta este contexto. Y cuando nos dice que el sacrificar un buey era como que matasen a un perro, como que matasen a un hombre, usted se da cuenta que para ellos habían tantas cosas que se estaban dando en el contexto de la antigüedad. Venta de hombres como esclavos, trabajando a veces sin sueldo, sometidos hasta que lo mataran, llevados a prisión injustamente. Eso era lo que veía el profeta, que había sido manifestado a su vida. Más la palabra dice, el que sacrifica oveja como si degollase a un perro. ¿Y qué es lo que representa la oveja en la Biblia? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Sí? Vaya, la palabra de Dios habla que como oveja fue llevado al matadero. La hermana tiene mucha razón. Jesucristo lo ponen como una oveja. ¿Por qué? Por lo manso que era. Y la palabra de Dios está enseñando que el que sacrifica oveja era como si degollase a un perro, que para ellos no tenía mayor significancia matar a un perro. ¿Qué fue lo que hicieron con Jesús? No hicieron lo mismo. El Mesías vino, también fue pronunciado por el profeta que habría de llamar su nombre Emmanuel, pero ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque no era lo que ellos pensaban. ¿Y cómo terminó? Igualmente muerto, lo mataron. Más la palabra en un contexto más adelante nos dice, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, porque el cerdo era uno de los animales que estaba en el punto más bajo, como los animales impuros. A un israelita, a una persona de allá, usted no le puede decir de cerdo, no lo comen. Para ellos no es. Entonces, esta palabra que se manifiesta, que el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, nos damos cuenta que el Nuevo Testamento, en los libros de los evangelios, manifiestan el contexto de aquel joven endemoniado que Jesús saca todos los demonios de él. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Lo mete en un cerdo. Bueno, en los cerdos lo metió. ¿Y qué hizo con los cerdos? Todos los mandó al despeñadero y cayeron al río. ¿Y qué pasó? Se ahogaron. Por eso que no se mezcla ese tipo de animal dentro de los alimentos de esta persona, muchas de ellas allá en Asia. Mas la palabra nos dice, el que quema incienso como si bendiese a un ídolo. Usted se da cuenta que cuando se armaba lo que se conoce como el tabernáculo de adoración, el tabernáculo de adoración tenía sus sectores repartidos. Uno de los sectores era donde estaba el lavacro, donde llevaban a lavarse y limpiarse. Estaba el lado conocido como el holocausto, que era donde quemaban los animales sacrificados. Estaba el lugar conocido como el incenciario, que era donde se encendían los inciensos para purificación del lugar y del templo. Y así hasta llegar al lugar santo, posteriormente pasar al lugar santísimo. Pues la palabra de Dios estaba mostrando como de qué sirven todos estos sacrificios si tu mente o tu fe no está al nivel de lo que debe de ser. Y eso es lo que la palabra de Dios a través del profeta Isaías estaba enseñando. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Por qué? Porque llegó un momento que hasta los mismos ídolos ellos llegaban a encender los inciensos. Vaya, miren muchas iglesias todavía de hoy en día. Hoy muchas iglesias han cambiado el incienso. ¿Por qué? Por candelas, por velas. Ay, me he venido a confesar y hay una rejilla parecida aquí. Ay, dígame qué es lo que quiere que le perdone el Señor. Ay, pues sí, Padre, que yo hice esto, hice lo otro. Ah, pues entonces te toca 700, pásame María, 500, Padre Nuestro, 1600. No, ay Dios, ¿cuándo va a terminar usted? Yo le pregunto, ¿cuándo va a terminar? ¿Sabe qué? La sangre de Cristo limpió nuestro pecado. Usted hoy tiene que orar y rezar y decir, tanto esto, sino con decirle al Señor, me arrepiento, Señor, y soy pecador. Su sangre te ha limpiado. Mas la palabra dice, ¿y por qué
escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Por eso hicieron todo esto. Cada quien escoge su camino. ¿Qué dije, hermano? Cada quien que anda en la perdición escoge su camino. Pero la palabra de Dios nos enseña en el libro de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que a mí viene no perecerá. Y la palabra enseña otro contexto. ¿Por qué? Porque la palabra está mostrando que ya nosotros no tenemos nuestro propio camino, sino nuestro camino se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, el que tiene oídos para oír, gloria a Dios en la escritura y paz a todos aquellos que se usan en la escritura. Pues te doy gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por estas palabras. Gracias por habernos ayudado en el contexto bíblico, Señor, y por habernos llevado a través de la meditación de todo lo que tú has puesto en nuestro corazón. Cristo Jesús, que para ti sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.